Pina, Quina, na Amea, Yuma, Abueluma, Yande Vejina, Yande programa, vende programa que era vagina. Atorado, hermano, fuera Roe de Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, ve, Peina, Yehuda, Suma, Penendía, Guerú, PM, Comba, Eponaeta, o WhatsApp, Pibe, YouTube, Pibe, Facebook, Pibe, y otro papá y te lleva. Atora, abrazo, rompe, pandante, retira de monaja, bueno, Peina, Nami, Abuye que abrirro Sergio, Beca, Tujare, Ara, Animore, y Vejina. Y pues ta sobre cotembia pobre la pesa en jare vei do gitu pepore comba epona iteha evahina nyande janye onye hendua o paru piete ya hendua hina Facebook rupi YouTube rupi bete na katu abei abe WhatsApp rupi be ko anga nyasema bei Telegram rupi be abei nyande pollo pi barete ponante ro beta nyande nduara kwera be o paru piete abei nyande nyanyuan barete nyande agiru roe Sergio Pastor Sergio de ngwana bei hande familia kwera pe ya po hina con a programa habemos vía hina ya esa maisha Facebook pe allá henduhan maisha ve audio rupi tendu puru be oye tema pe sharamo abu lleguen terobete a mo be hina be iñe epu me audio ha mo be iñe ahí mensaje de texto más 59598516297 ñane pumburi pope walo mitad beina ya ese hina o uñan de mensajes fuera, uñan de opiniones, ya recopila paite, uñan batu paite, uñan de ayaca, de la sabiduría, vejina veja, pero ya no jetas allá, gatos en ese ñeñe mongueta, allí peje, allá uñan diepa, ese un ajea, ya uñan diepa. Lo único que la compartía es en Diego, la ya uga chañite, ya uga chemba ende. Imagina que fuera, pesa ya ese lunes a viernes la ñane programa imagina. Hija Torah lo mitad de que ñandere saray beti edición número 100 hija Torah ya estudiaina entonces Yashua ñe arando ya huere coaina o ya surumbar abeñandere ko bebeina y ñe en huevo iba ojaía que hembi guay ha hembi guay ha hemimbo siervo y discípulo ina apóstol Juan será. Sí, hoy me confundía y no la Juan el Bautista cuando hay nada que ver resulta ser con Juan el Bautista él al mismo lo escribía que con evangelio pero escribía que Juan discípulo de Yeshua es Juan el Bautista. Yo recopila el hendúa cuela ya que Juanja o Hayi allá pero no realmente ni no sé hasta ahora la de documento oficial y añade la peaco Juan ya cueja aparte de oí de los evangelios hoy miramos pepereco debe ser apócrifo allá pero la documento oficial o garantizada de la umiami escritura o existijaste ara hoy allá a uparago hasano mi arandu fuera porupi para coche popala análisis vengo la y valea con a yo invité la estudiar con oye capacita paitea con hay gatos en eso esa cañan de la o me de la prueba contundente y cariñe el gatos en enseñan de allí cua hoy pona para panajani. Pero ya hoy que imagina la arqueología bíblica, hoy que llama la filología, usted ve que ha investigado, estudia paite, que malo grandes eruditos aranducho fuera o revisar la escrito fuera, ahora copaite, hoy no me la todo una ciencia. Entonces recuerda ir donde decir original de tal tiempo como acá ya topa por ejemplo mi escrito fuera hoy hay una cueva de Mar Muerto ve por ejemplo mi documentos escriturales fuera mismo o garantizado de que son escritos originales más vendo ya wikini no voy yo allá cueja mi ñenga tu hawe shaite oye tu página pues veo yo ario imbaji cueja mi vegeta y información y reco Catos en eso, oye, entender por una vez ahí, va, oye, ahí, cuepe, griego, ñe, m, allá. Va, pa, oye, ahí, upeisa, va, ñe, oye, purúa, pues, mi tiempo. Era, mi cuati, allá, ahí, oye, tu página,
original pure tetelo y va a ver hebreo la mayoría de los escritos ya topa documentos fueron ahí bebé por andulo y un pea te va a topa ahí la sí oí Isaías el original oí baite bebé oí para diferencia la upabe manuscrito por ya topa oí para diferencia la mi copia de griego peguán de yarecoa va a ser lo mitad o hay diferencia GTI variante ore con la palabra GTI palabra más o menos en todo el libro de ese de Isaías 2600 variantes y para la palabra yepurua PPP original pepe onda yarecoa y de traducción del griego. Oye, muy otro jaisa, vea la problema, vea la siempre, vea la problema, lo llevo de la, oye, traducido, vea allá, la no ni entiende por ahí, ve alguna cosa allá, entonces ni muy demasiado ni entiende jaisa, más o menos ya calcular ese paimene peor tu lado, hina, paimene y pues te pretende acá tú, oye, mo cañija, oye, alguna cosa. Está el nombre, por ejemplo, de Yahweh, que está en el libro original de Isaías, y que inclusive se encontró unos manuscritos de la Septuaginta, de los primeros siglos, allá del siglo II más o menos, 1 y 2, traducción del hebreo al griego, puede aprender o figurar ahí la Yahwerera. Jalamba, esa mi tarde veo ya ahí, acuelle traducía, ya o aparece más Jehová, Jesús, heredes allá. Entonces ya usted ya pillama que la hija usted la nombre original. Gracias a que se encontró esos manuscritos más antiguos de 2000 años de antigüedad, ¿verdad? Intocable, más no poco y ese solamente con Aranducho fuera museo peguá, filólogo, arqueología bíblica, ciencia bíblica, todo lo que sea ciencia escritural, nambrena, todo lo científico relacionado a la escritura. No, ya pues examen tras examen y revisa temba el tiempo guarepa más o menos va el mismo autor para escribir ahí para el mismo autor a jueces. Bueno, entonces pues ya respondí ahí en algunos pela ya tengo gracias allá güey ya eres coca tungo allá la ya topa allí gato con la texto más original ya y gato hanguay ya revisar ya la mopa oye ya güey muy ahí con Biblia Bim apeape Biblia Bim ya recuá hina ningo petembia pobre traducción no ya puango hina pe esta información ya no sea con mi rollo del mar muerto de pecundrambe en base a Upeama y GTI, oye, ya poja ABI, en base a los manuscritos más originales, más antiguos de los primeros siglos. Hemos dicho Peshita aramea a Septuaginta, Septuaginta y topa que Pecunran del siglo 1 2, más o menos un miaudio y copiar la ñande ya de coina la ñande Bimbe. Son textos más originales. Ahí otro tarde oye ya puedo pues la oye copiaba y pa oye muy de man bajan va. Empezamos que fuera ya de total confianza con algo ñan de rembia polla ya puedo vejina con a Biblia ya y purua con vino pibe a trabajo investigativo se cuaya pues ese trabajo investigativo se conta ahí la urinde más al FM la Biblia. Para siempre ya comparar ya entero para esa Biblia a veces ya eso es mo para la hoy bahía va eres para hoy bahía va esa para hoy ana allá entero mo ye kwa con angas andas a ver más vea beti poshirani ni con oinani ye yapu ni yapu ko biblia cuera ñande ya de kwa uma uyema hoy está y te imba hoy bahía pues allá oye ahí bahía oye mo y demás amba con angas ya corregir pa ya mediante ye topa con manuscritos más originales allá de cómo añade ahí con anga uma añade seco anga por ejemplo de cobre con a la nave como para nave venía tu mai besa ya la Biblia bien pea el añade pea rupia pues está treima añade que tú ya revisado mi otro ya topata que alguna parte ya corregían más ya corregía lo y por ya pesa más ya desacreditada ya pero sí a responder y minte oponando a cueva ya respecto a la manuscrito del Mar Muerto mi rollo original apitepe la pe Isaías rollo pe libro original o variatus saigo será al año de ya oye pues malomita
Oí variaciones, pero ella se espera y te digan más porque no sé tu ir y la profecía unía Pepe, eh, algunos de oye copiaba ahí, por ejemplo, oye me dejan más eh, garantía de que para el cristianismo Jesús es Jehová, por ejemplo, algunas partes oye traducía ahí allá. Pero la original ya topa que no hija pesa, por ejemplo, Isaías 9:6, mieka tú ya corregí paiteguan. Esa paja para y sea realmente un pepe allá. Y así algunas variantes. Pero ya es oye, ya puede la iba y paite desastre y ni. Se puede ir corrigiendo las partes que se copió mal o se hizo a propósito. Japavica tuve investigar, pues, escalar trabajo investigativo, pues ya puedo acerca del rollo de mal muerto, según escribí hoy imagina mi conferencia, seminario, a seguir paiteña escribí paiteo, me seguir la corriente, agendula entrevistado, ve, allá por las preguntas fuera, estudiar sea, indagar sea, buscar informaciones, ir a tal documento de Kunran, tal parte, ir a poner y pausitipa, enviando de fotos, y que todas las revisar, un misa pela y que todas porque la dejó jamás, muy como 1 millón no costata ya la Israel ve jamás. Pero sí, gracias a la tecnología, y que tú ya revisas para pero ni miana ese ya de cuana contacto lo mitad, ya seguían, allá hay juran la verdad. Ani la ñembotila, ñamoila, cera y cula ñande apisa ñande apitu ume ñamboti, ani la ñandura indimbo ñande oye, ya liapa ñande de sare ñande apisa pape, ñande oí, umia ya mocañimba, ñan sensei supeti. Oye, temo eso. Oye, madre que, ¿qué no eso? Juan capítulo 1 verso 32 me voy y queda a nivel de sailo y tago anga al aire libre y ya por la de programa perseguir peor y gato esa conseguir de lugar y gato esa ya por poner de trabajo a poñemba a po imagina lo mitad en saco ima oñe en gatuyo y cuello de saron ye a grabaina cuando entendéis para la ya pues a propósito hasta veo yo oñe ahí ya te espera más que tú lo vamos a enseñar la programa pero bueno, ya puta, en Gico ahí la vecino puedan digo, aren va, pues allá. Puta se entiende a veces ven unos ruidos extraños en mí, a veces a propósito hasta vamos a arrancar la moto y güey, serio que vale ahí, a veces vamos a añadir, pero oña entender y es inalañan de mensaje o importante de que fuera. Bueno, sí, PTI, claro, pero a ver cuando ti sala de estudio para grabación a edición de programa. Ya tú digo la segoti hay colocar en la coyu ahora operar bien cerradito na catuan me sapo no le llegan de la molestia, ruido. Apañan de raja otro lado, ya nemo pensañas en duina para allá oye en la predicador ne en dupe para nada y cuay cupepe para allá vas a ni la mensaje. Si no se grabaron a veces se desconcentra, una nave, ya casi ese versículo, ese programa era lo ay. Bueno, 32. Amaño tengo nada ya para ñeponandú, a ver, Juan, acerca de Juan Hey. Va, esa mi, sí, Juan era hijo de Zacarías, que era de la tribu de Leví, sacerdote. Y Yeshua era descendiente de la tribu de Judá. Claro. Ahora el parentesco entre Juan y Yeshua. ¿Cómo habrá sido ahí? Porque sí, aparece hoy me ocurrió pandas el año de tema ya. Si Orukami Mise no tan la eso si Yeshua algo es cierto. Algo tribu de Judá, Juan el Bautista, bíblicamente llegó ahí, tú sacerdotes, era de la tribu de, todos los sacerdotes era la tribu de Leví, ya. Amba esa vieja escuela la, o sea, la oño pariente allá, ese upío de misterio allá. Si la Biblia lo dice, no se hace cargo y así, parientes, y en los textos originales también dice que son parientes.
Algunos y motivo, mira, son primos hermanos, ¿verdad? Porque tampoco la Biblia no dice que son primos hermanos, así tácitamente, allá dice la Níniva, eso, sino parientes allá. O sea, tal vez alguna traducción de Werú la humilla allá. Pero parientes, a la pariente en el hebraísmo, abarca mucho y nada, y solamente ve ne primo, de tía, solamente no, va, acuerdo, respetar y la parentesco hasta muchas generaciones. Pudo ser que haya ocurrido que a lo mejor allá la mamá de Juan, a través de la mamá de Juan, que a lo mejor con María, upeyo lao ujina la parentesco. O sea, algún momento ves allá, los familiares de la mamá de Juan el Bautista, que era de la tribu de Leví, se habrá casado con uno de la tribu de Judá, que era pariente de María, ¿verdad? Y bueno, y de allí que son parientes. Ponda ya y registro upea la ya y que puiguarán para este tija más pues da upalañan de análisis allá. Yande ya más ya ni concentrar en lo que está sucediendo acerca del mensaje del evangelio allá. Pero la ya sean más pero duda y ya pues dice ya topata con ella está con investigada, pero requiere mucho tiempo hacerlo vintage en Guapurama la hija Torah Oceana en español ahí inyección de esperanza hacer lo mitad esta y cosas la tiempo se opinuse talones. Entonces hay cosas ni a tu ahí digo ahí te responde para poner la UPAP parte de ella acerca del parentesco entre María y Elisheba, la madre de de Juan el Bautista. Pero más o menos por ahí va la cosa. A investigar en Miguri, posiblemente va por ahí allá. Bueno, pues si no voy a hacer te ir ahí de tema y otro lado. Pero si alguno recoma no puede respuesta, ya puede trabajo investigativo, oreco evidencia, ya rucame lo mitad. Pero casi ya comentada, a ver. ¿Por qué son parientes? Bueno, vengo, bueno, a lo mejor la de versión, algunas versiones sí son primos, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué son parientes? ¿Por qué son parientes? Allá. Si uno es de la tribu supuestamente, tiene que ser la tribu de Leví, el sacerdocio, Juan era la tribu de Leví por su padre que era sacerdote, y Yahshua era de la tribu de Judá. Entonces, Sheila se estudió y ella puede hasta dónde llegó mi estudio, porque hay profundo hasta y en Japón hasta clase no hija lleva mucho tiempo. Que la mamá de Juan el Bautista violado Gina la parentesco con María, que posiblemente una de la tribu de Leví, que era pariente la mamá de Juan el Bautista, en alguna parte de la historia ya eso es homenaje ya Betty tribu de Judá que era pariente de María. Y ahí que hay un parentesco. Ese es el que más fuerte se maneja, ya esa es la opinión más fuerte. Ahora Pepe con otro, hoy no prueban, ya compartida, ya leeta, ya analizada. Bueno, oímos eso. Llega tú y que ese versículo ves la curioso, pues lo mitad. Bueno, fecha estaba ahí, claro, se competí aprendí de ahí, a ni vemos haga, se año Valerio, se catupo y se vale te hija, no, se aprendí de ahí. Se te trimba, allá poco con estudio a aprender. Da, y se cuapa más que se aprende a peyambo. O sea, ya por el trabajo investigativo ahí, y lleva horas, lleva tiempo, da, ahí pesan de ver. Hendú ya pues acá es revisar documentos Hendú aramba epa y mi historiador epa y mi cuidador del rollo del mar muerto epa aporte para el co va el documento más o menos ya cerca vejina de idea o posibilidad la de idea para
era real acá en ese tiempo o tipo PTI idea reinte nunca no llega apoyo upea, todo eso se lleva en cuenta para sacar estos estudios y sentarse acá y hablar y nada y una lengua puta oña tojan de ya piso bueno va igual unos 30 oye qué será porque como malete y no la año de además, Juan dio testimonio diciendo, he visto el Espíritu bajar del cielo como paloma y posarse sobre él, a la de Yahshua HaMashiach. Bueno, seguimos con el testimonio de Juan. Allá. Algo ahí, verso 31, Beguri, Senda y Kwai Shupe. Entonces, verso 32, y Opeyo Jesús es el Espíritu Santo. Oye, pues Juan acá Ari en forma de paloma. 32 vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces, y testimonio es por dos, uno por profecía de parte de Yahweh os revelación. Más testimonio que eso que querés. Pero por si fuera poco, presencia y mi sobrenaturalidad, ya mi visión sobrenatural para comprobar que Yahshua es el hijo de Yahweh y es el Mesías. Oye sucede paite la prueba, oye acontece la ore cojan esa prueba o esa ponola oye ente. Y bueno, entonces ya entendés, ya versículo verso 32, vaya, a niña de la Juan y versículo 31, y Catujan oye manifesta Israel, upear ese ayu a aceptar a Yapo Shubeco, ñemoña pumi, oye purifica jamás bautismo en español, vaya, o inmersión. Entonces, ya ni ema ya explicar y va ya pupe inmersión, va ya pupe bautismo, va ya purificar ya eso, me ya explica para el tema, güey. O a lo mitad esas casos y este tema y cuál hace un yamba y pero con angas y peina un la tiempo a entenderlo y cual había sido ya entender ahí la mandamiento acerca de la purificación y la ofrenda. Y que todas las ya entendemos, eva ya yo mía o ya poja, eva ya pocañande, claro que sí. Hace que ñemongueta ni hermano estaba ñemongueta no ya es o por anduro ñemongueta va a averiguar investiga. Saludo cordial ya hermano Juan Aguilera en la ciudad del este. Pecho con ya aclarada ojo la cosa. Bueno, entonces ya entenderán ya la cierto ahí la ya hago tapizai. Ya entenderán va epa mi oye ya poco bien va epa hice. Añandego ya en baite ya explica paite más ya por paite voy va explicación curimba oye purificar va va aceptar ya bautizar allá ya se sabe motivo más va para cuando aceptar o bautizar ya su vez o revela jamás oye cuál jamás oye cuál jamás más para la Mesías a ver otro motivo más también a ver ya aprende bella hoy. Primero ya Yeshua porque o cumplir la y ministerio sacerdotal de maestro de Mesías o ya pude ya me el tema de la cita bíblica fuera guri ya ñan de culpa porque es una baja la ñan de impureza la ñan de pecado la ñan de fuera según Isaías 53 a veía por causa nuestra oye purificado ya por la bautismo ahí guri allá con anga ya topa ahí oye revela jamás la identidad más para Israel la upeana y ahí Juan mismo y pesa allá ya poja wepea vaya mañana y mañana pe ya samina va esa IP versículo 31 a ver y yo no lo conocía pero para que él se manifestara a Israel fue que vine yo sumergiéndolo en agua oye manifesta más Israel. Resulta ser, muy Jope preguntará, ¿qué pasa si alguien no quiere aceptar la ciudadanía de Israel? En este caso, ¿cómo se le va a manifestar el Mesías? Shamiumi, la oñe negáramos
ando aceptaseiramos con la cláusula del nuevo pacto, Jeremías 31, 31 al 34, a Hebreo 8, 10, de Israel, a la ley de corazón, ando aceptaseiramos el apóstol Pablo Geía, Efesios 2, 12, 13, porque éramos, estábamos fuera de la ciudadanía, pero que ahora somos ciudadanos israelitas. Do aceptaseiramos pea, do aceptaseiramos, en primera de Corintios 2, 12, 2, el apóstol Pablo, y ustedes eran gentiles, ya no somos más gentiles, somos ciudadanos israelitas. Con ando aceptaseiramos, anda y polla puana. Romano 11, 17, Romano 11, 24, olivo caú, pañan de curi gentiles, ya injertala olivo natural Israel, ya cumbupe, hoy cumbupe alimento. Eso de ya usa los mandamientos, las leyes, todo ahora nos pertenece también a nosotros, unía vigente allá. Entonces, unía negáramos lo mitando y cuase no mombaeve. Entonces, lo siento, no es Israel, no tiene ciudadanía israelita, por lo cual medio difícil que esté en el nuevo pacto con la ley en el corazón porque está rechazando esa ciudadanía. Lo siento. No, hay de otra. No hay de otra. Entonces, cuando ya revelamos, porque la revelación es para Israel, para los que van dejando de ser gentiles, pasando a la ciudadanía de Israel, según Efesios 2, 12 y 13, el apóstol Pablo ahí, que ya adquirí la ciudadanía, estábamos fuera de la ciudadanía. Entonces, según UPA, ya adquirió la ciudadanía de Israel. Entonces, dentro del pacto, por medio del sacrificio de Yahshua HaMashiach, y la confesión de fe que hacemos al aceptar su nombre y su misión, y hacer el bautismo en el nombre de Yahshua HaMashiach, según Hechos 2:38, ya recibí perdón de pecado, que voy a cumplir Jeremías 31, 34. Nuevo pacto, recibí perdón de pecados. La segunda parte, aceptar los mandamientos que Yahweh pone en el corazón. Porque en Jeremías 31, 31 al 33, pelea, el nuevo pacto. Sí, ahí ya estás en el nuevo pacto, pero mientras de nega como ciudadano israelita, mientras de cosente como gentil, sin la ley, sin los mandamientos, entonces es negar la cláusula de Jeremías 31, 31, 34. Entonces, ¿dónde ya hay? En de rechazar, ya ver si no es rechazar la y fórmula, la y promesa con fórmula, con las cláusulas para estar en el nuevo testamento, para estar en el nuevo pacto. Perdelo y cuál lo mitad. A ver, vamos, güey, en 12 y 13 se hay. Y a ver, sí, estaba ahí sin, para ya, una vez, o sea, no, el hecho de que vos aceptes al Mesías, a Yeshua, ¿verdad? Pero vos no aceptes los mandamientos, no te hace israelita, te hace un devoto, te hace un creyente en Yeshua, pero eso no para nada la nande habilitáis dentro del nuevo pacto. Porque en lo viala Yeshua allá, pero donde cumplís el mandamiento. Entonces, upearen con la FM en Boyoyana upea. Sí, como que en DL por ejemplo, 12, solamente Efesios 2:12. Si no estábamos en el Mesías, éramos gentiles. Pero una vez que recibimos al Mesías, dejamos de ser gentiles. Pero no israelita, sí o sí no tiene que ser israelita. A ver, versión vagina para allí. En aquel tiempo estaba sin, Reina Valera, sin Cristo. Hoy por agua ya. Pero ojo, alejado, ¿ves el problema? La idea es que, bueno, aceptamos para los cristianos, aceptamos a Cristo y ya nosotros somos salvos. Bueno, pero ojo, está la salvación, está el reinado, bueno, está la salvación
y está el pacto el nuevo pacto. El que no está en el nuevo pacto no va a reinar. Ahora, la salvación es otro punto. Salvación es, ¿por qué? Porque dentro del periodo milenial, y no hay salvallita. O sea, la salvación es una cosa, ¿verdad? Que el remate de la salvación es que cuando termine el periodo milenial, cuando hay un juicio final, entonces los que no son salvos van a ser lanzados al lago de fuego y azufre para su exterminio o potivo. Venían de Yagiku, Sera y Shaopa, Tataindí y Shaopa, el Kupaye. Mateo 10:28, Yahshua mismo y besa, destrucción de cuerpo y alma. Ahora, Halanahania, la oye salvada Ukeawi, sí o adquirita vida eterna ya para vivir con Yahweh, pero eso después del reinado. Ahora, el tema está, ¿quiénes son los que van a reinar? Malo reinada, la oía la nuevo pacto, guardando y cumpliendo los mandamientos en este tiempo. Ahora, lo que no le interesa los mandamientos y ya se le predicó y ya se le anunció y sigue en su rebeldía, eso ya es otra cosa. Ya por rebelde, lastimosamente lo siento, sabía que tenía que hacer y no lo hizo, desobedeció. Ahora, oírla o manoa que sin saber estas cosas, más vende issue, verdad, oye, que va a ser tan de ahora, con de feja, lo mismo de año. Entonces, ellos por ignorancia van a ser juzgados de acuerdo a su obra en el juicio final. Y puede ser que se van a salvar mucho. ¿Por qué? Porque pero otra cosa es cuando ya la verdad se te revela y vos te negas. Eso es rebeldía. Ya, oye, oye, saca mandé, ande ni negante. Ya, oye, me va a mandar la prueba, la cita, oye, me va a mandar evidencias, no, de lo mismo te, ella perder la de idea. Por tu propia idea te perdés. Pero hay personas, muchas personas que en el juicio no van a levantarse cuando viene Yeshua en la segunda venida para reinar. ¿Por qué? Porque no son aptos. No están en el nuevo pacto porque ellos, muchos, no recuela, no vivir y no cumplir el mandamiento. Pues. Ya. Entonces, acuerdo a juzgata de acuerdo a su obra. Para ya leer, para ya respondemos ahí, Romano 2, capítulo 2, verso 13, 14, 15, ahora coge y oír de la gentile cuera miamba, esa oye juzgata y nami, esta y te juzgata en el juicio final, y coye salvata porque, bueno, realmente ni el evangelio le llegó a alguno. Pero por su obra, por su conciencia, va hecha para y conciencia y la Torah, o sea, el hacer las instrucciones de Yahweh o no hacer, cumplir lo bueno o no cumplir, eso ya uno decidía. Taja indio, taja muy último cada Uruguay vean más, nunca no predican eso. Bueno, por conciencia, hoy con la ley del bien y del mal. Pero oye, juzgata lo mira, me pillaba ahí. Bueno. Entonces, a ver, ya piense, vea con pregunta, la andaja, ¿hay que israelita la ella salvajan más? Bueno, sí, pero la es reina Hanma, jale y que Hanma la Nueva Jerusalén, ve, mañana y na oreco 12 puertas allá, a cada puerta oreco nombre de la tribu de Israel. Andendas y no israelita también ese que tal pues no este iba vengo lande y que no la pacto pe este iba y perdeta ya. Claro, a lo mejor gorjo putita la salvación ya, de acuerdo la fe en Yeshua, pero no cumplir con los mandamientos, es negar con los mandamientos. Es negarnos en duda ni por lande no y cuai no curija o mano, para oño por andu se y namo Dios me yo vivía una vida digna y santa de acuerdo a la fe que han aprendido acerca del Mesías. Amén. ¿Estos van directo al infierno o qué entonces? No. No, el tema está en el reinado. La salvación es... Yahweh es tan lleno de misericordia que ese le corresponde a él el día del juicio. Él es el que pesa los corazones. Él es el que pesa los corazones. Pero para reinar es el tema.
O sea, llegó el reina jamás y eran el nuevo pacto Japón. Ahora con la cláusula. Tango se la y sea muy en la condición. ¿Cuál es la condición para estar en el nuevo pacto? ¿Quiénes son los que están en el nuevo pacto? ¿Y cuáles son la función de las personas que están en el nuevo pacto en el periodo milenial? Reinar. Los que no están en el nuevo pacto no se levantan para reinar. Se van a levantar después para el juicio final y el juicio corresponde a Yahweh. Así de sencillo. Se enamoró y la regla de Jeremías 31, 31, 33, la ley hoy en el corazón de la nueva pacto. Hablan de negar, no tampoco echan de punta de reinar, huevo. En desobediencia en ella. En 10 te iban en 10. Que la omino y cuaya cuenta, pero después del periodo milenial, oye, juzgata de acuerdo a la ley. Y conducta y temor a Yahweh, ese te puede comportar cuando hay la ley ya vigente. Pero por la ley que tiene en la mente. Bueno. A ver. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Ahí está, esa parte es lo que no entendéis. Alejado de la ciudadanía, donde dice que la pena pertenece a hoy, pertenece a tú. Peñaras y estuve guri, vengo guri, upe valle guana, upe nación guana, una peñi guri, pero con de éramos pues y le voy aclarando, pero ahora en Cristo Jesús y Reino Valera. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. O sea, ni me curimos muy anga ni me que vendas ahí cuy ciudadano, anga ciudadano. Entonces, lastimosamente tengo algunas versiones allá la ñande ya entendeba y pala y traducción, pero la ya traducitamos en términos hebraicos. Inde ñande ñime cerca y se ime y pupe. Gentive. Junto. Allá. Añade con la palabra cerca ñimo. Bueno, ñime, pero no ñime y cuenta la ñime más ahí pupe. Por ejemplo, de me peti cotube. Jalan en vire con y amuiteo cabe. Jalan en vire con vende, oye, andate cerca de tu esposo. Entonces, mojo, ahora él lo hizo mande y pupe. Oye, ¿qué hago la cotube allá? Hablando y que uno no ni cerca allí. An mi minde de entonces, an mi minde de oye, ¿qué hago? Entonces, usted término colombiano no entendía cerca. Ahora están cerca, o sea, entrar y estar juntos. Es que la ciudadanía, el conde de israelita. Hoy hay audio para entender más los hermanos. Enviaron a PM audio acerca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero mandar la solución y nada, van a ver y se han enviado a PM en privado. Pejenducero y va echar pipa bañando de la israelita más allá, aunque sea explicar y nada. Bueno, entonces, para que sea revelado, se ha mostrado, manifestar, oye, esa caja más Israel. Entonces, es el problema. Esta vengo no revela y la identidad como hijo de Yahweh, vaya para oye revelar sube solamente la religión, oye revelar sube alguna palabra del evangelio. Pero su identidad verdadera no lo igual. O negar inclusive la israelita. No está yo. Le pasé te oí más y entonces donde hay la nueva pacto. Le quemo ahí la ciudad santa, la nueva Jerusalén. ¿Qué parte de la Biblia dice que solamente un israelita puede entrar en la nueva ciudad santa, la Jerusalén celestial? Hey, esperen las interesadas. Veámosela. Ahora que también añade si no japea el mismo no entendéis inago Efesios 2, 12, 13. Ahora que estás el camino de Apocalipsis 12 ese tiempo, o sea, estas escañan de Apocalipsis la nueva ciudad santa 20 Apocalipsis 21 12 lo miran al Reina Valera Naelemi y está hablando del muro de la ciudad santa. Oye, es la ciudad santa, la nueva Jerusalén, oye, y verso 12 ve,
tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces debe pertenecer a una de las tribus, de las 12 tribus de hijos de Israel, más los hijos de Israel. 12 tribus. Ahora con 12 tribus. Uno va a vender y mea. Con engañan en allí, con la tribu, con engañan de la tribu de Benjamín, porque upea la tribu perdida, la Israel del norte, pero ya pues. Otro 10, 9 tribus más la tribu de Benjamín, 10 tribus. La oña pues de rey uponguaré Israel del norte era benjaminita, de la tribu de Benjamín, y culpa oye perderla. Entonces para oye Benjamín oye la tribu perdida, vaya, pero hay 10 tribus. Entonces ahora Yahshua Hamashiach oye me etañan de peti piedrita blanca petitera pues jure a pebe y cuadra y no lo mitamba el tribu va bañando. Con angana y cuay, con angan de israelita. Yo no sé qué tribu somos, sería tú a ayudar a cada uno de tal tribu o tal tribu, no sabemos, pero formamos parte de la ciudadanía y el apóstol Pablo, aunque te ya leí neguri, Efesios 2, 12 y 13, estábamos fuera, ahora estamos cerca, y meo cabe guri de la ciudad, cuando es ciudadano más, a los ciudadanos y no ñandengo quiere decir que ñande un Pepe Guama, y es reconocido como Pepe Guama. Pape ciudad guama israelita mañana. Bueno, a ver ya explicaba Apocalipsis entonces 21:12 respondemos a esta pregunta. Pues vende y nación la gentil cuero hay que tajar la nueva ciudad, la tribu que pertenece a la ciudadanía israelita, ¿cuál compañero? Lo siento. Sigue. Bueno. La palabra manifestar. Oye, Purua, pues vengo a y sé revelar, mostrar lo oculto, lo que estaba oculto. No, ya que oculto era. Cuando lo ocultan, y bueno, oye, revela jamás, oye, manifesta jamás a Israel. Entonces, yo ya popea. O sea, que decir que algo estaba oculto. Él ya fue oculto, la identidad del Mesías. Oíma que Israel, vemos viendo cuál es a la Mesías, pero mediante Juan hubo ya por la bautismo presentar su pe, o ya aparecer el Espíritu Santo, Huilliña Cari, en forma de paloma, ahí lo mitad, wow, mira, más todavía, hay testimonio. Oye, en Dubetiñe, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Wow, oye, el Padre, mostrando al Hijo, y ungiéndolo con el Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, versículo 31, el apóstol Pablo, Juan el Bautista, y yo no tenía revelación de que él era el Mesías, pero la dice que yo no le conocí. Entonces, ese con el proceso de revelación del Mesías, ese propio proceso de revelación del Mesías. Usted ve ya mi tata lo mira, usted ve ya parte dona. ¿Cómo seguía ese proceso a través del cual el Mesías oye revelado? Caña marcado hoy a ver. Y que toda esa engaña otra edición bella ñeñe monguetami pe hay. ¿Cómo sería ese proceso de revelación? A ver, ya putada. Más o menos ya unos cuantos puntos pe vejina ya tocada. Vayamos yo ayuda a ver ya y qué estamos pería y qué estamos 1.33 oye tema lo mitad pero no ya puta responde para tengo que ver la pregunta y catumía oye ay me oye beta una pregunta anga pembo de ñandela ñande mensaje y venga ruido y te digo y cogen alrededor por lo menos a ver ya cortada ñande programa con allá anota otro en un guapo te diga tú ya para y ve más ya apa y te ve más con ágina entonces la mía mi primer paso segundo paso de revelación es importante allí que ya me que tú ya estudias ya amén a ver ya más ella pues ya no me poco de ahora vamos a ver una que coya pues cuaco programa lo de Roy Emilio Vázquez coña de programa era no atorando hermano pues allá yo topata boco y te más shalom bendiciones.